Bueno, mi nombre es Isaac Araque y voy a presentar la crisis cambiaria de Brasil en el periodo de 1990 a 1995. Entonces, para contextualizar lo que estaba viviendo Brasil en ese momento, era un problema que ya venía desde hace mucho antes, una inflación muy alta que venía desde hace mucho antes, ya sea por problemas históricos, políticos y económicos. Lo que pasaba en ese momento eran problemas de corrupción y que también sus socios como Argentina y la Unión Soviética estaban entrando en inflaciones también muy altas. Lo que hizo el Plan Real fue cambiar de moneda, es decir, cambiar una denominación. En ese momento, antes de la crisis, se tenía el Cruzeiro Real y pasaron al Real solamente. Un Real equivalía más o menos a 2.750 cruzeiros. Entonces, con esto bajaron la hiperinflación que tenía Brasil en ese momento y así poder reactivar la economía y no caer en esta inflación. Eh, las variables del sector real nos muestran información de cómo está Brasil y de cómo se va recuperando a grandes aspectos en términos de masa monetaria y de desempleo. Entonces, en el PIB real podemos ver que mientras la crisis y antes de la crisis tenía un PIB muy bajo con un pico pues, de menos 3% en su crecimiento y apenas se da el cambio de denominación crece pero vuelve a bajar, ya que esta solución es a largo plazo. Se esperaba que subiera el crecimiento del PIB ya que se emitió mucho dinero pero de menos denominación y así pues creció mucho pero fue bajando, obviamente ya no tanto como antes porque pues ya no bajó del límite inferior. El desempleo, que es casi un efecto inverso del PIB real, es decir, cada vez que crece el PIB el desempleo pues no es tan alto, pero cada vez que cae el PIB el desempleo sube. Esto pues se debe al dinero que hay en la economía y pues que la gente no encuentra trabajo. La inflación podemos ver que pues antes de la crisis era de casi del 3000%, pues era una inflación muy alta, pues normalmente el objetivo de un país es como de 2 a 3% y pues estaba en el casi 3000%. Cuando se dio el cambio ya bajó y se estuvo entre pues, el límite superior y la media, pero volvió a subir pues porque es un efecto a largo plazo, porque pues ya en 1995, ya cuando se fue acabando la crisis, ya se fue regulando mucho y pues estaba muy cerca del cero. El sector financiero. En el sector financiero medimos todas las cuentas que tiene el país, como la masa monetaria y el crédito. Podemos ver que por la alta inflación la masa monetaria sube. Al producir más billetes, pues el efecto casi que garantizaba de su inflación y devaluación. Por lo que antes se tenía muchísimo dinero, pero pues no estaba tan apreciado. Al hacer el cambio, pues bajó la masa monetaria, pero para reactivar la economía tuvieron que producir más billetes, por lo cual subió, pero no tanto, y pues se volvió a regular ya que es un efecto a largo plazo. Muy parecido al crédito también, podemos ver que el crédito de Brasil era muy grande y tuvo un declive acá en este periodo antes de empezar la crisis, y cuando se hizo el cambio ya fue que subió el crédito y volvió a bajar hasta antes del límite inferior. Podemos ver que los depósitos es una gráfica muy parecida a la de, la masa monetaria, ya que pues los depósitos son pues todo el dinero que está en los bancos. Entonces al quitar el dinero, al cambiarlo, pues se da un bajón muy grande para la crisis, pero ya se vuelve a incentivar. Al final pues los depósitos son de cero, pues se supone que deberían estar un poco más altos por si se da una corrida bancaria o algo así. En el sector externo, ese es el sector que tiene más variables, ya que Brasil se ve afectado por muchos de sus aliados, como Argentina y la Unión Soviética, y pues también por la tasa de cambio de Estados Unidos, que pues en esos momentos estaba apenas iniciando a ser una de las más fuertes del mundo. Eh, Como podemos ver, pues la tasa de cambio nominal sube hartísimo, supera pues el 1%,
y pues esto quiere decir que Brasil se deprecia al hacer el cambio, ya que pues antes lo que compraba con 2.750 cruzeiros ahora pues era un real. Entonces pues la denominación cambió y se depreció de una la moneda. Eso era un efecto que ya se veía venir. Y pues podemos ver que al final se va regulando un poco la tasa de cambio real, ya que pues estaba muy depreciada hasta momentos antes de hacer el cambio de cruzeiros a reales. Esto nos dice pues que Brasil en esos momentos pues no consiguió un efecto inmediato, pero que en el futuro también siguió un poco depreciada, o sea, con la tasa de cambio un poco alta. Esto se debe a que Brasil siempre le pasa eso es un problema que ha tenido Brasil, pero que ha ido controlando y pues en la actualidad es uno de los países más desarrollados. Los términos de intercambio podemos ver pues la cuenta corriente de Brasil como pues era alta, pues estaba entre la media cosa normal, pero un efecto que tuvo fue que la cuenta corriente bajó, pues fue negativa, es decir, exportó más de lo que importó y pues eso se ve en los términos de intercambio, ya que Brasil tuvo un crecimiento aquí en los términos de intercambio que superó el límite superior. En la cuenta financiera podemos ver cómo bajó hartísimo, pues un efecto muy parecido a la cuenta corriente, ya que pues la cuenta financiera medía pues el flujo de activos y pasivos, y pues podemos ver que la cuenta financiera no se vio muy afectada por la inflación y por el cambio, pero a largo plazo sí tuvo un efecto de que tuvo más pasivos. Eso quiere decir pues que los flujos de capital subieron hartísimo. Este pues es casi que un efecto inverso entre los dos, por lo que al reactivar la economía empezaron a entrar capitales y salir, más que todo pues salieron capitales, por lo que la cuenta financiera es negativa. Las reservas internacionales, como podemos ver, la masa monetaria M3, la relación entre pues, las reservas y el M3 era altísima, ya que pues la cantidad de dinero que había pues había provocado una inflación casi del 3000%. Esto quiere decir que el efecto funcionó, ya que pues la relación ahora es muy baja y cuando se hizo el cambio creció, pero no tanto. Esto quiere decir pues que el plan que tenía pues les funcionó. Hay que ver pues más a largo plazo en la actualidad pues que a ver si sigue igual o no. Los meses por importaciones, las reservas por meses de importaciones, pues podemos ver que al haber cambiado y al haberse depreciado pues le salía más barato afuera, entonces empezaron a comprar de todo, y cuando ya se empezó a regular la moneda fue que empezaron a bajar las importaciones. La deuda externa, pues obviamente al tener una hiperinflación tuvieron que acceder a créditos y privatización de empresas del Estado para que esta deuda pudiera crecer y reactivar la economía, para poder entrar en flujos de capitales y pues poder tener un PIB más alto y más competitividad. En el sector fiscal podemos ver pues solo dos datos que están muy fragmentados debido a pues por la corrupción o porque no se reportaron en ese momento. Podemos ver que aquí en el sector fiscal, en el resultado fiscal, podemos ver un crecimiento, pero podemos ver una brecha. Probablemente sea pues un pico. Acá no sabemos qué pasó, si superó el límite y pues de igual forma la desviación estándar, pero pues probablemente fue hasta acá, hasta 2, y pasó lo mismo con el gasto. Estos datos pues no se encontraron, ya que pues Brasil no lo reportó. Estos datos pues ya son después de la crisis, pero pues también nos dan pistas de cómo pasa. Aquí podemos ver los picos, pero podemos ver que se regula de alguna manera u otra. Lo que hay que ver es si hay un pico acá y llega hasta acá. Probablemente no, ya que pues después de la crisis no se dan cambios tan abruptos, pero pues la vulnerabilidad sigue ahí. El calificador de riesgo de Moody's muestra que pues para 1990, el inicio de la crisis, Brasil estaba en B2,
pues era bastante bajo, y mucho antes pues estaba mucho más alto la vulnerabilidad, es decir, pues ya se veía venir, pero no con tanto riesgo, porque mientras las épocas de crisis después del cambio del plan real, se ve que pues no hay un cambio como de B2 a B1, pero no se ve un cambio, y pues debido a esto pues Brasil tuvo una gran vulnerabilidad. Entonces pues el índice no es tan indicado, pero pues nos da pistas. Aquí pues ya podemos ver que sube. Entonces pues en el 2018 ya pues se encuentra como uno pues, de los países más importantes de Latinoamérica. El índice de vulnerabilidad, que pues se armó en el Excel, se puede ver como esta curva, que es la más alta, que es con un 16%, se ve pues justo antes del cambio, pues como era predecible. Entonces pues el índice pues está correcto, y también después del cambio se ve como un pico pequeño alto y cómo se regula. Lo que también se puede ver pues es un crecimiento al final, pues de pronto es un efecto a largo plazo, una vulnerabilidad de haber cambiado de moneda. Este se compone básicamente del sector externo, ya que es el que tiene más variables, ya que son más variables las que afectan a esto, y pues el sector financiero también tiene una pequeña influencia. Podemos ver que el índice de vulnerabilidad nos muestra cómo una política cambiaria genera pues una fragmentación en el país, como el cambiar de denominación de dinero puede ser peligroso, pero si se controla bien, como lo hizo Brasil, pues puede resultar en disminución de una inflación y evitar una crisis más grave. Entonces este es el índice de vulnerabilidad de Brasil, y ya. Esta es la bibliografía y los datos que deseo usar.